Nombre: Marta de Jesús Santana, natural de Ciudad Madero, Tamaulipas. Viuda desde los 49 años, vivía sola en Independencia, colonia periférica de Tampico. Atendía una tienda de abarrotes sencilla, dejada por su esposo, y criaba a su nieto Ítalo Santana, de 17 años, como si fuera su propio hijo. En enero de 2013, Ítalo fue asesinado a tiros. El mensaje fue dado directamente por la mayor organización criminal de México, que expandía su control por todo el estado. Doña Marta enterró a su nieto. Al día siguiente, cerró la tienda. Al tercer día, desenterró una caja de hierro que guardaba desde los años 70, cuando trabajó para el ejército mexicano durante los años oscuros de la Guerra Sucia. Lo que vino después nadie lo esperaba. En 6 meses, 15 integrantes del cártel fueron eliminados sin testigos, sin rastro. A partir de entonces, nacía la leyenda de la vieja justiciera de Independencia, la mujer que eliminó a 15 miembros de la mayor organización criminal de México. Doña Marta siempre despertaba antes del sol. Era cuando el silencio aún reinaba en la calle Hidalgo, y los gorriones cantaban más fuerte que las sirenas. Ponía la olla en el fuego, preparaba café en la cafetera de peltre, encendía el viejo tocadiscos y escuchaba el mismo disco, Pedro Infante. La tienda era del tamaño de una sala. Anaqueles torcidos, olor a jabón de pasta y frijol empacado. Quien pasaba por ahí compraba fiado y pagaba cuando podía. Doña Marta sabía quién era trabajador, quién era halcón, quién venía solo para vigilar, pero trataba a todos igual, con un buenos días que no necesitaba respuesta. Era así todos los días, hasta que Ítalo comenzó a cambiar. Abuela, voy a resolver un asunto, ya regreso. ¿Asunto de qué, muchacho? Tienes 17 años y todavía no terminas ni la preparatoria. Tranquila, abuela. Estoy viendo unos trabajos por ahí. Ella no insistía, solo lo miraba a los ojos y veía lo que ninguna madre quiere ver. El miedo disimulado de valentía. Ítalo ya no comía en casa, dormía fuera. Llegaba con cadena en el cuello, tenis caros, ojos rojos. Un día dejó caer una pistola dentro de la mochila. Ella fingió que no la vio, pero ese peso nunca más lo olvidó. La comunidad comentaba: Ítalo está en el negocio. Se volvió vendedor para los del cártel, pero es buena gente, criado por doña Marta. Ella escuchaba todo callada. Solo subía el volumen del radio y seguía empacando arroz hasta aquella madrugada. 3 de la mañana, la vecina toca la puerta, la voz temblorosa. Doña Marta, despierte, es Ítalo. Ella no preguntó, solo tomó las chanclas, el documento y el rosario. Fue hasta el lugar, un barranco detrás de la escuela abandonada. Había patrullas, había curiosos, había cinta amarilla. El cuerpo estaba tirado como si fuera nada. Una camiseta de los Tigres rasgada, sangre en la frente y un pedazo de papel arrugado en el bolsillo. Quien falla duerme temprano. El agente del Ministerio Público quiso preguntar, pero la mirada de ella no lo dejó. Ella solo movió la cabeza, confirmó que era él y volvió caminando a casa sola. En el entierro no salió una lágrima, ni cuando echaron la última pala de tierra, ni cuando gritaron fuerza, doña Marta. Ella solo sostenía el rosario y miraba a la nada. Al otro día la tienda no abrió. Al otro tampoco. Al tercer día nadie vio a doña Marta salir. Pero en la noche vieron una luz encendida en la parte trasera y escucharon un sonido apagado de madera siendo arrastrada. Quien escuchó dijo que parecía una silla pesada, pero era más que eso. Ella estaba en el patio, agachada, cabello recogido, sudando bajo la luna llena y cavando. Cavó hasta encontrar lo que nadie ahí sabía que existía. Una caja de hierro oxidada envuelta en un plástico grueso con cintas militares. Cuando abrió, un olor fuerte a pasado explotó en el aire. Dentro, una pistola 9 milímetros enrollada en un trapo, un cuaderno negro con anotaciones en código, una credencial falsa con otro nombre, María de las Gracias Soto, y una foto antigua de ella misma, de uniforme, al lado de hombres armados con las siglas DFS rayadas atrás. Ella se quedó mirando esa foto por largos minutos. Después tomó la pistola, verificó el cargador, amartilló con naturalidad, como si lo hubiera hecho ayer. Se sentó en una silla de hierro, encendió un cigarro, el primero en 20 años, y miró al cielo. Eras todo lo que tenía, hijo mío. Una lágrima rodó, solo una. Ahora ellos van a saber quién soy. Y en la madrugada siguiente, uno de los líderes locales del narcotráfico, conocido como El Rifa, fue encontrado con 2 tiros certeros en el pecho, sin cámaras, sin testigos, y con una nota en el bolsillo escrita a mano en caligrafía temblorosa. Por cada madre que enterró a un hijo, ahora me presta el dolor.
El cuerpo de El Rifa fue encontrado en un callejón sin cámaras entre la cancha y la parada final del autobús. 2 tiros limpios, sin lucha, sin señal de fuga. La policía llegó después de que un pepenador encontró extraño el bulto en el suelo. Cuando la sirena subió al barrio, nadie quiso mirar por la ventana. Era uno más en la estadística, decían, uno más involucrado, uno más que, en el fondo, merecía. Pero lo que nadie podía explicar era la nota. Por cada madre que enterró a un hijo, ahora me presta el dolor. La frase corrió como pólvora en la colonia. Primero en el susurro de los callejones, después en los mensajes de WhatsApp, en los audios nerviosos. Dicen que fue la policía, dicen que fue venganza, dicen que hay una mujer haciendo justicia. Doña Marta ese día abrió la tienda a las 6 de la mañana. Misma blusa floreada, delantal limpio, radio encendido en bajo volumen. Sirvió 2 panes con mantequilla para doña Julieta, separó un paquete de harina para don Joaquín y hasta sonrió levemente a los muchachos que pasaron con uniforme de escuela, como si nada hubiera pasado, y para todos realmente no había pasado nada, solo que el cartel sabía que sí. El Rifa era parte de la estructura de control de la zona. Era quien organizaba el negocio y cobraba la cuota de las casas que ellos liberaban. Para que alguien lo eliminara así, necesitaba precisión, frialdad y mucha sangre en el ojo. El gerente de la zona, conocido como Darlan, se inquietó. Subió el tono en el grupo de mensajes, llamó refuerzos, mandó detener el negocio por 2 días, buscó cámaras, testigos, cualquier cosa, nada. Y fue entonces cuando el miedo comenzó a cambiar de lado. Mientras tanto, doña Marta leía el periódico en la entrada sin prisa. Un café negro en la mano, un rosario en el bolsillo. Ella marcaba en el cuaderno antiguo la fecha, el horario y la distancia del disparo. Todo con letra pequeña y organizada. Al lado de la anotación, el nombre tachado. Primero, Juan Carlos El Rifa, 2347. Callejón de la Cancha, 6 metros, 2 tiros. Restaban 14 nombres, todos ligados de alguna forma a lo que le hicieron a Ítalo. Los que golpearon, los que juzgaron, los que ejecutaron, los que consintieron. Unos mandaron, otros solo asistieron. Pero todos, en su cabeza, eran culpables. Ella no era justiciera, no era heroína. Era solo una mujer con el corazón quemado y el pasado despierto. 2 días después, el segundo cayó. El de uno de los vendedores de la zona, conocido por ser bocón y valentón, apareció muerto dentro de su casa. Puerta cerrada con llave por dentro, sin forzamiento. Una única marca, un corte limpio en el cuello y la misma nota. La policía científica quedó confundida, la comunidad en silencio, pero los criminales comenzaron a temblar. Darlan ya no dormía. Llamó a un líder del cártel de fuera para dar un comunicado en la zona. Ellos querían explicación y nadie tenía, porque el miedo venía de donde nadie imaginaba. Doña Marta ahora caminaba hasta el mercado con más calma. Observaba todo, escuchaba todo. Nadie desconfiaba de aquella viejita de pasos lentos y mirada cansada, pero ella veía todo y anotaba. Al final de la semana, ella vio un video del nieto, guardado en una memoria antigua del celular. Él bailaba riendo, en chanclas y sin camisa. En la pared, el mismo póster de Bob Marley que todavía estaba en el cuarto. Ella pasó el dedo por la pantalla como quien acaricia un recuerdo. Eras bueno, hijo mío. Solo caíste en el camino equivocado. Borró el video, guardó el celular, tomó el cuaderno y tachó otro nombre. Segundo, Anderson de Lima. 0212, calle del fondo, cuchillo, corte limpio, cuarto cerrado, quedaban 13. Al final de la tarde los halcones pasaron a rondar su calle. 3 motocicletas, 2 bicicletas, un carro parado en la esquina, pero ella hizo el café de siempre. Abrió el portón, saludó con la cabeza y volvió adentro. El timbre sonó a las 21:12. 3 toques secos. Doña Marta reconoció el patrón. Era el tipo de toque que los halcones de la zona usaban para no asustar a los vecinos. Educado pero invasivo. Ella apagó el radio, limpió las manos en el trapo del delantal y fue hasta la puerta. Buenas noches, abuela. ¿Puedo usar el baño rapidito? Estoy en la calle desde temprano. Era Leleu, 19 años, vendedor antiguo del grupo de Darlan. Uno de los que, según lo que ella había descubierto, ayudó a emboscar a Ítalo. Era él quien había atraído al muchacho a la trampa con la promesa de trabajo fácil y ganancia segura. Ella abrió la puerta con una sonrisa tímida. Pasa, hijo mío. Segunda puerta a la izquierda. Él entró, miró rápido el ambiente, como quien mapea. Ella lo notó. Estaba desarmado, camisa holgada, bermuda de mezclilla, tenis de marca, en la cintura solo un celular. Mientras él estaba en el baño, ella sacó una bolsa de pan y colocó sobre el mostrador. Dentro una jeringa con sedante, residuo de los tiempos antiguos.
adaptada con el calmante veterinario que guardaba con cuidado. Lo mezcló en un vaso de jugo de tamarindo que ya estaba frío en la puerta del refrigerador. Cuando él salió, secándose la cara con papel higiénico, ella ya tenía el vaso en la mano. «Hace calor hoy, ¿verdad? Toma un juguito antes de irte». Leleu dudó, pero aceptó. Bebió en 2 tragos. «Gracias, abuela. Usted es muy buena onda, en serio». Dio un paso, 2, y entonces las piernas fallaron. Ella lo atrapó antes de caer al suelo, sin ruido, con precisión. Despertó amarrado, acostado sobre el piso de cemento frío del sótano. Un espacio que ella usaba para guardar trastos, pero que ahora servía para algo más práctico. Estaba oscuro, pero una única bombilla colgada iluminaba su rostro. «¿Qué es esto? ¿Quién es usted, desgraciada?» Ella apareció lentamente de la penumbra, sin prisa, sin presagio. Leleu Anderson Silva, nacido en 1994, habitante del Callejón de la Pólvora, madre fallecida, padre desconocido, 3 arrestos por receptación, 1 por tráfico, ninguna condena todavía. «¿Quién es usted?» «Soy la abuela del muchacho que ustedes tiraron en el monte como animal». Su nombre era Ítalo. Él se ahogó, intentó moverse, pero las cuerdas eran firmes. La respiración se le cortó. Yo solo lo llevé ahí. No fui yo quien. Tú lo atrajiste. Hiciste parecer que era solo otro negocio, pero sabías del mensaje, sabías del destino». Ella mostró la foto de Ítalo niño con unos 6 años sonriendo arriba de una bicicleta, la misma que ella vendió para pagar la medicina del pulmón de él. «¿Tú crees que lo que le hicieron fue justo?» Silencio. «Responde, muchacho». «No, abuela. Estuvo mal. Fue muy pesado». Ella se acercó. La respiración de él se aceleró. «Voy a darte una opción. Vas a decirme los nombres, los horarios, las rutas, todo, y después te dejo dormir para siempre». Él lloró, intentó negociar, intentó gritar, pero ella ya había comenzado a grabar. En aquella madrugada, un tercer cuerpo apareció flotando en el río Pánuco, rostro desfigurado, sin huellas digitales, pero en el bolsillo una nota empapada, todavía legible: 3 hijos de las calles para una abuela de luto. Aún faltan 12. La policía estaba cada vez más confundida. La prensa, por ahora, ni tocaba el asunto. Y en el cártel el clima era de paranoia. Darlan explotó en una reunión con el grupo. «Esto no es la policía, no son los rivales. Hay alguien entre nosotros haciendo esto». Pero nadie sospechaba de la señora que esa mañana vendió 2 kilos de azúcar y un jabón de pasta al mismo policía que investigaba los crímenes. En la semana siguiente, ella fue hasta el centro de la ciudad. Compró 3 tarjetas prepagadas, un kit de primeros auxilios y un frasco de éter. Volvió a casa antes de oscurecer, lavó las manos, rezó y sacó el cuaderno. Tercero, Leandro Leleu Silva, 21:30. Jugo sedado, interrogatorio, destino, río Pánuco. Dio 2 tachones y dibujó una cruz. Aún quedaban 12, pero sus ojos ahora ardían con otra cosa además de dolor. Enfoque. Las primeras leyendas comenzaron a circular en la tercera semana. Y como toda buena historia de colonia, nadie sabía dónde comenzó, solo sabían lo que estaba pasando. Están diciendo que hay una vieja haciendo justicia con sus propias manos. Dicen que ella ni existe, que es un policía retirado. Yo escuché que es una madre que perdió a su hijo y ahora está limpiando la zona. Doña Marta escuchaba todo en silencio detrás del mostrador, separando huevos en bandejas, con el radio sonando bajo y una leve sonrisa en la comisura de la boca. Ella era la historia, solo que no era personaje de nadie. Esa mañana algo curioso sucedió. Uno de los cabezas de la estructura, Marquitos del Arenal, apareció en la tienda con gorra baja, camisa polo, cadena gruesa en el cuello, entró callado, dio una vuelta, mirando los productos, y se detuvo frente a ella. «Buenos días, abuela». «Buenos días, hijo mío. ¿Tiene cigarros de los blancos?» Ella tomó la cajetilla, colocó sobre el mostrador sin demostrar nada. Él pagó en efectivo, algo inusual para quien andaba solo con fajos de billetes. Antes de salir, él la miró por un segundo más de lo debido. La señora escuchó lo que están diciendo por ahí de esa tal mano invisible que está tumbando a los tipos. Ella limpió el mostrador con un trapo seco, sin mirarlo a él. Quien hace el mal algún día paga, pero quien lo hace callado no siempre aparece en el periódico. Marquitos sonrió de lado, pero no fue una sonrisa tranquila. Fue ese tipo de sonrisa que esconde miedo. «Con fe en Dios, abuela. Con fe en Dios, hijo mío». Él salió, pero dejó atrás algo más pesado que la compra.
La sensación de que por primera vez el juego estaba volteándose. Esa noche, doña Marta encendió la luz del fondo de la casa, bajó al sótano, tomó el cuaderno, el arma y una caja pequeña con 2 clavos, una sierra y una jeringa. Ella sabía que Marquitos era más que fachada. Era él quien daba las órdenes en los callejones del Arenal. Era él quien compraba silencio y lavaba dinero con tienda de refacciones. Y era él quien rió cuando Ítalo fue sacado de la colonia. Ella no se iba a apresurar. Su nombre estaba en 9º lugar en la lista, pero había otro antes. Robson Frijol Santos, ex socio de Ítalo en el negocio, pero se volvió dedo cuando la cuerda apretó. Fue él quien entregó el nombre del nieto en una reunión con Darlan en una azotea donde decidieron quién iba a desaparecer al que falló. Frijol ahora andaba con miedo. Solo salía en moto. Cambiaba de número cada semana. Dormía cada noche en una azotea diferente. Pero doña Marta tenía tiempo y ojos. Fue un lunes lluvioso que lo atrapó. Esperó en el callejón detrás de la carnicería observando todo, menos los ojos. El sonido del agua escondía los pasos. El trueno ahogó el silenciador. 2 tiros, uno en la pierna, uno en el pecho. Ella se acercó, se agachó y susurró. «Entregaste a mi nieto por 500 pesos. Ahora, ¿cuánto vales, Frijol?» Él todavía respiraba. Intentó hablar, pero ella ya había colocado la nota en su bolsillo. Salió antes de que la sangre encontrara la banqueta y volvió a casa antes del noticiero de la noche. En la mañana siguiente la tienda estaba abierta a las 6. Ella vendía pan, café, plátanos. Un policía municipal pasó, compró un paquete de dulces para su hijo. Conversaron sobre el juego de los tigres. Ella sonrió. Por la tarde fue a la farmacia, compró medicina de presión, pasó al mercado, tomó salchichas y harina. Todo parecía igual, pero en el fondo de la casa el cuaderno ahora tenía otra raya. Cuarto, Robson Frijol Santos, 15, callejón de la carnicería. 2 tiros, lluvia como cortina. Aún quedaban 11. Y en el grupo interno del cártel, Darlan mandó un audio seco que rodó los celulares de los involucrados. Alguien está jugando con nuestra estructura y lo vamos a descubrir, aunque tengamos que quemar la colonia entera. Doña Marta escuchó ese audio por un número de WhatsApp clonado mientras comía tamal con mantequilla y anotaba la lista de compras de la semana. El infierno comenzaba a calentarse, pero ella ya vivió en el infierno antes. Independencia nunca fue un lugar tranquilo, pero después del cuarto cuerpo, el silencio ganó otro tono. Era el tipo de silencio que pesa en el pecho, que hace que los perros ladren sin razón, que hace que los niños duerman con las luces encendidas. El cártel se paralizó. Suspendieron reuniones, pospusieron decisiones, cambiaron los puntos de venta del lugar. Todo por miedo a lo invisible. Darlan, ahora más paranoico que nunca, comenzó a interrogar a los propios soldados. Quien hablaba demasiado desaparecía. Quien se callaba era vigilado. Los jefes querían culpable, un rostro, un nombre. Pero nadie sabía por dónde comenzar, porque su enemigo usaba falda, chanclas y bastón y servía café. Doña Marta sabía que el tiempo era su mejor arma. Ella despertaba temprano como siempre, pero ahora cada caminata hasta el mercado era mapeada, cada conversación analizada, cada mirada estudiada. Ella se acercó a Tiago del Gas, el número 5 de la lista, ex colega de tienda del marido, que se volvió informante del cártel cuando los delincuentes comenzaron a extorsionar el comercio local. Era él quien pasaba, quien pagaba, quien debía, quien hablaba demasiado, y fue él quien indicó la tienda como punto débil. Después de eso, Ítalo pasó a ser presionado, y cuando rechazó, el resto de la historia fue escrita con sangre. Doña Marta no quiso matarlo de forma directa. Quiso dejarlo sentir el miedo que el nieto sintió. Pasó a dejar notas anónimas en el buzón de él. Frases simples pero certeras. ¿Sabes quién indicó el punto? Tú. Ellos sabían de tu boca. La culpa tiene identificación oficial. Tiago comenzó a perderse. Dormía mal, bebía demasiado. Dejó de ir a la iglesia, dejó de trabajar. En una semana comenzó a delirar, pensando que era el propio cártel intentando eliminarlo por traición. Hasta que, una tarde sofocante, se arrojó de la azotea donde vivía, dejando un audio llorando, confesando todo. El caso fue dado como suicidio. La colonia comentó por una semana. El cartel prefirió olvidar, pero doña Marta supo. La guerra también se gana sin pólvora. Quinto. Tiago del Gas. 17:40. Inducción psicológica. Notas: caída de la azotea.
Faltaban 10. Mientras tanto, Marquitos del Arenal, aquel que compró cigarros y entabló conversación, volvió a rondar la tienda. Ahora más directo, más frecuente. «La señora está bien, abuela». «¿Por qué no estaría?» «Solo preguntando». «No sé». «La señora parece más viva últimamente». Ella rió con ironía disfrazada de dulzura. «La muerte es la que me hizo despertar». Marquitos se quedó en silencio, pero los ojos decían todo. Desconfiaba. No sabía por qué, pero sentía algo. Y ese algo comenzó a volverse plan. En aquella madrugada, 2 hombres invadieron el patio de su casa. Saltaron la barda, fueron hasta la ventana de la cocina e intentaron forzar la entrada, pero encontraron clavos volteados hacia arriba en el marco, trampa de cuerda en el pasillo y la punta de un cuchillo apoyada en la yugular de uno de ellos antes de conseguir pisar el suelo. Ella no los mató aún. Amarró a los 2, tomó fotos, sacó las huellas digitales con cinta adhesiva y los liberó con los ojos vendados. Después de susurrar una única frase: «Si vuelven aquí, no voy a mostrar solo las fotos. Voy a mostrar lo que hice con los 15». Ellos salieron corriendo, tropezando con su propio miedo. Al otro día su casa fue dejada en paz. En la colonia el rumor se volvió temor real. La tal vieja de la justicia ya era hablada como entidad. Unos decían que era policía retirada, otros que era madre de santo compacto, pero nadie sabía el rostro y los que sabían no hablaban más. Mientras tanto, Darlan recibía una visita de fuera. Un hombre que usaba traje oscuro, reloj caro y acento de la Ciudad de México. Él no dio nombre, solo mostró números, 15 muertes y una orden. Descubre y elimina. En la misma noche, doña Marta preparó una sopa sencilla, comió sola, lavó los platos y fue hasta el fondo de la casa, donde su cuaderno esperaba abierto. Ella escribió con calma: 5 ya duermen, 10 aún respiran, pero su aire se va a acabar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y antes de dormir rezó un Ave María con los ojos cerrados y la mano firme sobre el mango de la pistola. La mayoría de las personas anotan nombre de cliente, cuenta de agua, lista del mercado. Doña Marta anotaba otra cosa. En el fondo falso del armario viejo del cuarto, el mismo que rechinaba cuando el nieto jugaba a esconderse, ella guardaba un cuaderno negro de pasta dura. Era antiguo, lleno de páginas amarillentas, con olor a tiempo. Ahí dentro estaban los nombres, 15. Escritos con letra pequeña, sin adornos, cada uno acompañado de datos que no constaban en ningún reporte policial. Apodo, función en el esquema, involucramiento con la muerte de Ítalo, rutina diaria, puntos débiles. Era un expediente hecho por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Porque doña Marta podía tener 73 años, pero no olvidó nada de lo que aprendió cuando vivió como María de las Gracias Soto, infiltrada de la represión, entrenada para observar, infiltrarse, eliminar. Ella pasaba los días recolectando información que nadie más percibía. Escuchaba lo que decían en el mercado, oía audios con volumen al mínimo, observaba reacciones, horarios, cambios de turno, y a cada movimiento confirmado tachaba una línea en el papel. Quedaban 10 nombres y entre ellos 3 eran fundamentales. Marquitos del Arenal, el cabeza de la estructura, ya desconfiado, cada vez más cerca de la verdad. Darlan, el gerente local, articulador del Tribunal del Crimen que decretó la ejecución del nieto. Pastor Danilo, uno de los más peligrosos, enviado de fuera para resolver el problema silencioso que sacudía al cártel. Esos 3 estaban marcados, pero necesitaban ser los últimos. Necesitaban ver su castillo derrumbarse antes de la caída. En la colonia, el miedo se volvió regla. Las personas pasaron a evitar salir de noche. Los niños no jugaban más pelota en la calle. Los cultos, las fiestas y hasta los bailes disminuyeron. La vieja de la nota ahora era más temida que la propia policía. Mientras tanto, un policía retirado, el mayor Aldo, comenzó a unir los puntos. Él veía los informes, las balísticas, las escenas y veía algo que nadie más veía. Patrón. Fue él quien décadas atrás participó en la operación que dio por muerta a la tal María de las Gracias Soto. Recordaba el estilo de ella, los métodos, los ojos fríos. Cuando leyó el nombre del tercer ejecutado, Leleu, surgió la sospecha. Alguien volvió de los muertos. El mayor resolvió ir hasta Independencia, se detuvo en la puerta de la tienda, vio a doña Marta de lejos. Esperó a que estuviera sola y entró. Ella lo reconoció antes incluso de que el timbre de la puerta sonara. ¿Cuánto tiempo, mayor? María, o mejor dicho, Marta. El nombre depende de la época, ¿verdad? Se quedaron en silencio por algunos segundos.
Él se quitó la gorra, mostró la calva ya envejecida, los ojos rojos. Pensé que había sido al otro lado. Fui, pero volví para enterrar a quien merece. ¿Eres tú, entonces? Ella no respondió, solo ofreció un café. Esto que estás haciendo tiene un precio. Ya pagué con la vida de mi nieto, y cuando termine, entonces descansaré de verdad. El mayor se quedó callado, bebió el café, miró a los ojos de ella y entonces hizo algo inesperado. Sacó una memoria USB del bolsillo. Aquí están los audios del tribunal del crimen que juzgó a Ítalo. Puedes escuchar la voz de todos ellos, incluyendo al desgraciado de Darlan. Esto nunca puede llegar a manos de asuntos internos. Pero puede ayudarte. ¿Por qué me estás ayudando? Porque hay gente que el sistema no castiga, y tú siempre supiste qué hacer con ese tipo. Ella tomó la memoria, guardó en el sostén, sonrió. Gracias, Aldo. Él salió sin mirar atrás y no volvió más. Esa noche ella escuchó cada audio, uno por uno. Voces de hombres riendo, burlándose, decidiendo quién vive y quién muere como si fuera un juego. Ítalo falló, escondió dinero del negocio, tiene que caer. Caer en serio, si no se pierde el respeto. Ella escuchó todo en silencio. Después escribió. Sexto. Tiago Cabeza, 0Bel 37. Audio confirmado cerca de la azotea azul. Quedaban 9. En la mañana siguiente, Marquitos del Arenal pasó de nuevo por la puerta de la tienda. Esta vez no compró nada, solo miró. La señora es resistente, ¿eh? Quien ya fue mujer de guerra no muere fácil, hijo mío. Él se paralizó pero no respondió. Y en esa mirada ella supo. Él estaba llegando demasiado cerca. A partir de ese día, la mirada de Marquitos ya no era de curiosidad, era de caza. Él había visto algo, tal vez en el habla de ella, tal vez en la manera en que sostuvo la taza, tal vez en el silencio que no combinaba con una señora de colonia. Él comenzó a preguntar por ahí, primero suave, después con más sed. Esa viejita ahí siempre fue así callada. Tiene familia fuera de la ciudad y el nieto de ella estaba involucrado con quién, pero nadie tenía respuesta que bastara, porque doña Marta era el tipo de presencia que el tiempo traga sin percibir. Ella era demasiado constante para ser notada, demasiado invisible para ser recordada hasta ahora. En la misma semana, Marquitos comenzó a rondar su casa de noche. Pasaba lento en moto, se detenía en la esquina, encendía cigarro, observaba. Ella veía todo por la rendija de la cortina y esperaba. El viernes él volvió, pero esta vez entró. Tocó a la puerta a las 19 en punto. Ella atendió. Buenas noches, abuela. Buenas noches. ¿Puedo entrar? Tengo un dolor aquí en la pierna. Creo que me lastimé en el entrenamiento. Ella sabía que era prueba, pero abrió de todas formas. Él entró despacio, mirando el ambiente con calma. Los cuadros en la pared, los anaqueles de arroz, la silla mecedora. Todo común, todo sencillo. La señora vive sola, desde que mi nieto se fue. Sí, lo siento mucho, no lo sientes. Quien siente no participa. Él se ahogó con su propio aliento. La sonrisa desapareció. ¿Cómo así? Ella tomó un vaso de agua, entregó. Los ojos de él investigaron la cocina. Estoy preguntando porque hay cosa extraña pasando, ¿verdad? Los tipos muriendo, desapareciendo. La señora debe escuchar cosas aquí, ¿no? Ella se acercó despacio y respondió con la voz baja. Quien escucha demasiado suele ser el próximo en no oír nada más. Marquitos rió, pero fue esa risa torcida, forzada. Terminó el vaso, agradeció, salió. Pero en la salida clavó los ojos en el brazo de ella, que al mover el delantal dejó a la vista un tatuaje descolorido con 3 números y unas siglas, 031MGS. Él se congeló por un segundo. Sabía que ya había visto eso. ¿Pero dónde? En la noche siguiente, él volvió con uno de los soldados en moto, máscara en el rostro. Decidieron entrar por la parte trasera. Doña Marta ya sabía. Preparó todo. Estilete, cuerda, cloroformo y una máscara negra con la cruz roja. Residuo de los tiempos de operación. Cuando ellos saltaron la barda, fueron recibidos con un golpe seco de bastón de madera. Uno desmayó, el otro intentó reaccionar, pero fue contenido con una llave de brazo y durmió con el trapo empapado. Despertaron amarrados, lado a lado, en el sótano oscuro. La luz colgada balanceaba. El ventilador antiguo hacía un sonido agudo. En la esquina, ella sentada con la máscara en el rostro, el bastón apoyado al lado y una grabadora encima de la mesa.
¿Quién los mandó? Vete al... El sonido del estilete interrumpió la respuesta. Segunda oportunidad, ¿quién los mandó? Fue Marquitos. Él dijo que la señora era extraña, que tal vez tenía que ver con las muertes. ¿Y ahora? ¿Qué piensas? Silencio. Ella anotó todo, tomó las huellas digitales, fotografió el rostro y soltó a los dos vendados con la misma frase de siempre. Dile a tu patrón que la próxima vez no haya aviso. Al día siguiente, un video se filtró en grupos de WhatsApp de la colonia. 2 soldados del cártel tirados en la orilla de la carretera, con las manos amarradas y notas pegadas en el pecho. Quien espía muere antes de ver el final. La tensión explotó. Darlan se enfureció. Mandó cerrar la colonia, subir hombres armados, interrogar a vecinos. Pero doña Marta continuaba ahí detrás del mostrador, sirviendo pan con mortadela a un niño de 8 años, separando leche condensada para una vecina y en el bolsillo el cuaderno negro. Séptimo, Miguel Calavera, intento de invasión, neutralizado, liberado. Octavo, Paulo Mandela, idem, faltaban 7. Esa noche Marquitos no pasó ni al día siguiente, pero su nombre fue subrayado en el cuaderno 3 veces. Porque ahora él sabía demasiado y pronto sabría lo suficiente para morir. Llovía fuerte en Tampico. El agua golpeaba los techos con rabia, lavando las calles de Independencia como si quisiera borrar los rastros de algo. Pero había cosa que ni el tiempo ni la lluvia consiguen lavar. Doña Marta encendió una vela frente a la foto del nieto. A cada relámpago el rostro de él parecía parpadear. Ella sostenía el rosario con fuerza, pero no rezaba, solo recordaba. Recordaba de la otra vida, de cuando se llamaba María de las Gracias Soto, de cuando usaba uniforme sin insignia, recibía órdenes que nadie firmaba y cumplía misiones que no existían en los registros oficiales. Fue a finales de 1978 que todo se rompió. Una operación sucia en un almacén en Altamira, donde el ejército decidió eliminar hasta a los suyos propios. Ella descubrió demasiado tarde. Tuvo que matar para escapar. Abandonó todo, falsificó documentos, cambió de nombre, desapareció. Solo una persona sabía la verdad. El mayor Aldo, el mismo que ahora, viejo y cansado, reapareció para entregarle los audios de la muerte del nieto. Ella le debía más de lo que podía pagar. En la noche del martes, él mandó un mensaje. Hay algo grande viniendo, gente de fuera. Contrataron al matador. No es del cártel, es particular, profesional. Viene a eliminarte. Prepárate. El nombre del hombre, Danilo, pastor. Nacido en el interior de Sinaloa, ex seguridad de diputado, ex matador de cártel, convertido al crimen por fe. Era frío, limpio, metódico, nunca fallaba. Llegaría en 2 días. Se quedaría en un hotel frente al mar. Pago, 100,000 adelantado. Más 100,000 en la entrega de la cabeza. Doña Marta cerró la tienda, dijo a los vecinos que iba a viajar para ver a una prima enferma en Matamoros, pero no fue a ningún lugar, solo bajó al sótano. Ahí ella preparó todo, revisó rutas de fuga, lubricó armas, cosió una camisa falsa con protección por debajo y estudió las imágenes que el mayor mandó. Danilo saliendo del aeropuerto, tomando el carro rentado, abriendo la caja fuerte del cuarto. Ella sabía qué hacer. El jueves fue hasta la iglesia del barrio, donde sabía que él iba a aparecer, no por fe, sino por ironía. Él siempre visitaba templos antes de las ejecuciones, un tipo de ritual de limpieza según las leyendas. Vestida de negro, velo en el rostro, bastón en la mano. Ella entró a la iglesia vacía a las 16 horas, se quedó sentada en el último banco, esperó. A las 16:18 él entró, alto, fuerte, barba bien arreglada, lentes oscuros, camisa formal. Parecía abogado o pastor, pero los ojos fríos. Él se sentó 3 bancos adelante, hizo la señal de la cruz, fingió orar. Ella se levantó, pasó por él como quien va a encender una vela y dejó caer un sobre en el banco. Él tomó, abrió. Dentro una foto de él con la esposa y la hija en la puerta de la casa y una nota. Mata a quien quieras, pero nunca olvides que también tienes quien llore por ti. Él se paralizó. Volteó de lado, buscando a la mujer de velo, pero ella ya había salido. Afuera, doña Marta entró en un carro rentado y fue directo al hotel, donde él estaba hospedado. Ya sabía el número, el horario del aseo, el código de la puerta. Entró con guantes, registró, instaló escucha en el espejo, cámara en el reloj y dejó un frasco de veneno escondido dentro del protector bucal que él usaba para dormir. Salió sin dejar rastro. Al día siguiente, él mandó un mensaje anónimo en el celular del mayor. Ella es buena, pero no vine a jugar ajedrez, vine a cerrar ataúd. Lunes, medianoche.
Era un aviso, pero para ella era desafío. En la noche marcada, ella fue hasta la azotea abandonada donde el nieto fue juzgado. Lugar simbólico, lugar de sangre. Esperó en la oscuridad, acostada, ojos abiertos, respiración controlada. Danilo llegó a medianoche en punto, solo, sin prisa. Entonces eres tú, él dijo sin miedo. Ella no respondió. 7 cuerpos y la señora todavía cree que tiene más tiempo. Estás vieja, estás lenta, estás cansada. Y tú estás creyendo que estás hablando con una abuela de novela. Estoy aquí para terminar esta historia. Entonces comienza. Pero sabe, yo no soy un capítulo. Soy el fin del libro. Intercambiaron tiros rápidos. Preciso. Los dos se hirieron. Ella en el hombro, él en la pierna. Al final, él cayó. Ella se acercó, arma en mano, y dijo: no necesitabas morir, pero elegiste el lado equivocado de la mira. Él escupió sangre, sonrió. La señora es un monstruo. No, soy lo que sucede cuando la justicia deja a la madre sola. Un disparo. Silencio. 9. Danilo Pastor. Emboscada, azotea del tribunal. Final de la misión. Faltaban 6, pero ahora ella estaba herida. Más que el cuerpo, el tiempo comenzaba a cobrar. Y el siguiente de la lista ya estaba sintiendo que su hora estaba cerca. La luna apenas iluminaba las azoteas de Independencia. Cuando doña Marta salió de casa, silenciosa y alerta, la lluvia fina comenzaba a caer, como si Dios limpiara las calles antes de la guerra. Ella vistió pantalones oscuros, zapatos firmes. Ajustó el pañuelo en el cuello para cubrir parte de la cicatriz antigua, aquella marca de una vida que intentó enterrar. El bastón quedó al lado de la cama, listo, en caso de ser necesario disimular dolor o debilidad. Con la mochila en la espalda, cargando el cuaderno, el arma, el radio y suministros, ella bajó las escaleras con cuidado. Cada crujido de la madera era obstáculo vencido. En la banqueta, el viento trajo el olor de tierra mojada, concreto y tensión. Ella caminó por los callejones con pasos medidos. Las luces de los postes temblaban, carros pasaban allá lejos. Linternas distantes se movían como sombras. El sonido apagado de una guitarra venía de una azotea próxima. Alguien intentando dormir, pero el mundo ya estaba despierto para el terror. Ella no se detuvo. Siguió en una ruta silenciosa, previamente pensada, evitando cruces, buscando brechas entre las paredes. En cada esquina miraba a los lados, estudiaba rostros que podrían ser trampas. No podía fallar. Cuando llegó a la azotea abandonada que eligió para el enfrentamiento final, su corazón pulsaba tan firme que parecía querer romper el pecho. El lugar era un esqueleto de concreto. Ventanas rotas, grafitis borrados, escalones invadidos por la vegetación. La luna decía más de lo que cualquier lámpara podría, delineando sombras oscuras y espacios vacíos. Ella estacionó el carro con faros bajos. Salió despacio, mirando cada rincón, cada escombro, cada posible escondite. Él apareció con pasos leves, como quien anda por su propia ciudad, con certeza en la mirada. Vestía camisa formal, pantalón oscuro, zapatos limpios. El tipo de persona que nunca ensucia el tacón, pero con sangre en los dedos que ya encargó muertes. Ella se quedó parada, inmóvil. Esperó que él avanzara hasta estar cerca lo suficiente, ni lejos demasiado, ni tan cerca que pudiera atacarla antes. Cuando él habló, vino voz calmada, controlada. Entonces, eres tú. Ella no respondió, respiró hondo, sintió el hombro latir. Herida antigua reaccionaba al momento. Él continuó. 7 cuerpos ya cayeron. ¿Tú crees realmente que puedes terminar esto sola? Ella levantó el arma lentamente. Nada de explosión, nada de furia, apenas firmeza. No creo, tengo certeza. Los dos dispararon casi al mismo tiempo. El estallido cortó el silencio. Ella sintió el impacto en el hombro. Dolía, pero no fue suficiente para derribarla. Él tambaleó, cojeó, cayó entre pedazos de concreto y pasto rastrero. Ella se acercó, respirando despacio, arma en mano, ojos fijos en el rostro de él. Él sonrió medio torcido, escupiendo sangre. La señora es peor de lo que me dijeron. Ella levantó el cañón con cuidado. Elegiste cruzar mi camino. Ahora vas a pagar. Aquel disparo que vino enseguida fue seco. Él cayó. Permanecía vivo por segundos. Ella lo miró como quien mira a un universo entero hecho de decisiones equivocadas. Él intentó hablar, pero se ahogó.
Ella bajó el arma, respiró hondo y dijo: «Este es el fin». Él cerró los ojos, cayó de vez. Ella permaneció ahí por minutos, inmóvil, respirando el olor de pólvora y lluvia. Sintió el peso de aquella victoria en el alma. No era alivio, sino deber cumplido. Subió a la azotea. Colocó una de las manos en el pecho, como si escuchara el rostro de Ítalo en cada latido. El viento levantó el pañuelo que cubría la cicatriz. En la oscuridad, ella se permitió sentir el dolor, el agotamiento, pero también la fuerza de quien no desistió. Cuando amaneció, nadie sabía quién había vencido, y doña Marta caminó de vuelta a casa, con el cuaderno en el bolsillo, con el arma oculta, con el pasado presente, porque la venganza tal vez haya acabado, pero su cicatriz viviría para siempre. El vecindario ya no era más el mismo. La muerte, que antes era estadística, ahora tenía rostro, silencio y recado. Ya no era más el ruido del narcotráfico, el ir y venir de las motos, el olor de pólvora en la noche sofocante. Era algo nuevo, algo que dejaba hasta a los más viejos desconfiados, con la mirada atravesada. Independencia amaneció más vacía que nunca. Puertas cerradas, miradas por las rendijas, gente hablando bajo hasta en el mercado. El aire parecía haberse ahogado en el miedo. Doña Marta volvió a casa antes de que saliera el sol. Las ropas estaban mojadas por la llovizna fina, pero ella no sentía frío. El dolor en el hombro era constante, pero el cuerpo había aprendido a funcionar en automático. Se sentó en la silla mecedora de la sala y se quedó ahí escuchando los ruidos de la calle, intentando volver a lo normal. Cada sonido era un recordatorio de que el mundo giraba, incluso cuando alguien caía. Ella tomó el cuaderno por última vez en aquella madrugada. Hojeó cada página con calma, sintiendo la textura del papel como si acariciara el rostro del nieto. En cada línea, un nombre en cada nombre, un dolor en cada dolor, un motivo. Y ahí, en aquel cuarto de paredes descascaradas, con olor de café viejo y madera húmeda, ella tachó la última línea con un trazo fino, pero firme. Después cerró el cuaderno, amarró con un pedazo de cinta y guardó dentro del colchón. No lloró, no sonrió, solo se quedó quieta. Silencio que decía todo lo que nadie nunca iba a oír. Horas después, un carro de la policía ministerial pasó despacio por la calle. 2 investigadores bajaron, tocaron en la puerta de una vecina. Preguntaron sobre la noche anterior, sobre ruidos, movimientos. Ella dijo que dormía temprano, que no vio nada, que esa calle ahí era tranquila. Uno de los policías miró hacia la casa de doña Marta, señaló con el mentón: «La señora que vive ahí, la más vieja, es sola, tiene años ya. Una bendición». Vendía pan. Tenía un nieto, pero ya murió. Pobrecito. El policía hizo que sí con la cabeza, agradeció. Volvieron al carro y se fueron. Doña Marta veía todo desde la ventana con la cortina entreabierta, el rostro impasible, la mano apoyada en el pecho, el latido todavía arrítmico, por ahora. Al final de la tarde, ella fue hasta la Plaza Libertad. Se sentó en el mismo banco en que solía merendar con Ítalo cuando él era niño. Era sábado. Los niños jugaban en el resbaladero viejo. Un grupo de jóvenes jugaba pelota en el campito de arena. Ella se quedó mirando sin prisa, como si esperara al tiempo venir a buscarla ahí. Una señora más joven se acercó. «Doña Marta». «Hola, hija mía. La señora me vendió harina la semana pasada. Quería agradecer. La torta quedó deliciosa». Ella sonrió leve. Miró a los ojos de la mujer y vio algo ahí. Un tipo de paz que ella ya no conocía más. «Qué bueno que quedó buena. Aprovecha. Harina buena rinde más de lo que la gente espera». La mujer se despidió y ella se quedó ahí. El tiempo pasó, el sol bajó, la plaza se vació. Cuando ella volvió a casa ya era noche. Cerró la puerta, cerró con llave, se sentó a la mesa, se sirvió una taza de café. Estaba frío, pero no hacía diferencia. Del otro lado de la ciudad, Darlan, el último de la estructura viva del cártel en la zona, recibía la noticia de la muerte de Danilo, pastor. El mensaje venía sin firma, solo una foto, el rostro de él desfigurado, un recado escrito con la misma caligrafía que aterrorizaba a la colonia hacía semanas. Darlan apretó el celular con fuerza. Sabía que era el fin. Ya no había más estructura, ya no había más base. La zona estaba limpia. Y quien hizo esto era alguien que sabía dónde dolía. Él respiró hondo, tomó el teléfono, llamó a la Ciudad de México, pidió orden de retirada. Dijo que Tamaulipas estaba perdido, que ahí ya no daba más. El comando aprobó.
Retirada total de la operación en la zona metropolitana de Tampico. Doña Marta, sin saber de la llamada, miraba el retrato de Ítalo colgado en la pared. La camiseta de los Tigres que él usaba todavía guardaba el mismo color, la misma sonrisa, pero ahora era solo memoria, memoria y sangre. En la madrugada siguiente, ella tuvo un sueño. Soñó que Ítalo volvía a casa, se sentaba a la mesa, comía tamal con huevo y decía: «Abuela, resultó bien». Ella lloraba en el sueño, pero al despertar no había lágrimas, solo sudor y cansancio. En los días siguientes, la tienda permaneció cerrada. Los vecinos comenzaron a comentar. Unos decían que ella había viajado, otros que estaba enferma. Algunos creían que había muerto, pero nadie tenía certeza de nada. El mayor Aldo apareció una última vez. Fue hasta la casa de ella, tocó a la puerta, llamó bajito: «Marta, soy yo». Ella abrió, más delgada, más pálida, pero con los mismos ojos de hierro. «Entra». Se sentaron en la sala. Ella sirvió café. Él sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro, un dije de plata con el nombre Ítalo grabado. «Tomé esto con el forense. Ese día pensé que debía quedarse contigo». Ella sostuvo con firmeza. No habló nada. Solo colocó en el cuello y cerró los ojos por 2 segundos. «Acabó», él dijo. «Acabó para ellos. Para mí nunca». Él estuvo de acuerdo. Se quedó un tiempo más, después se fue. Antes de salir, miró hacia atrás y dijo: «La historia nunca va a saber lo que hiciste, pero la paz de aquí es tu culpa». Ella no respondió. Esa noche ella durmió por primera vez en paz, sin armas al lado, sin mochila arreglada, sin plan, sin lista, solo el cuerpo cansado y el corazón pesado, pero quieto. En la mañana siguiente doña Marta no despertó. El cuerpo fue encontrado en la cama, cubierto con una sábana limpia, el rosario enrollado en la mano, el retrato de Ítalo sobre el pecho y una nota dejada en la mesita de noche. Acabó. No quiero flores. Solo quiero que nadie olvide que hasta una señora de 73 años puede hacer lo que el sistema no tuvo valor. El entierro fue discreto. Solo 3 personas comparecieron: la vecina, el mayor Aldo y la mujer de la torta de harina. Pero ese mismo día, en Independencia, el comercio volvió a abrir sin miedo. Los niños jugaron pelota hasta tarde y su nombre comenzó a circular como leyenda, verdad y aviso, porque al final ella no era justiciera, no era vengadora, no era santa, era solo una abuela con el corazón despedazado que hizo la guerra inclinarse ante el amor. Y quien entienda esto va a saber que toda azotea tiene un nombre escondido, y toda colonia tiene a alguien que carga el peso de todos los que el Estado olvidó.